Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de Procesal Civil Especial hoy, viernes 7 de mayo. En la sesión anterior concluimos el proceso declarativo con la audiencia de instrucción y juzgamiento. En dicha audiencia de instrucción y juzgamiento, analizamos qué es lo que ocurre ahí, qué es lo que se hace dentro de la audiencia y se concluye con la sentencia y la grabación del proceso. Vamos a empezar entonces ahora a analizar un nuevo proceso, que es el proceso liquidatorio. Dentro del proceso liquidatorio nos tenemos que remitir al Código General del Proceso a partir del artículo 473. Pero espérame un segundito, yo correcto esto bien. Vea qué pena que no se está conectando aquí el cable de esto. Pero este proceso liquidatorio tiene una particularidad. Y es que en el código está supremamente mal organizado. Nosotros podemos decir que dentro del proceso liquidatorio, el Código General del Proceso nos lo divide o nos presenta la posibilidad de realizar procesos declarativos para resolver, liquidatorios, perdón, para resolver los siguientes procesos o las siguientes circunstancias. La liquidación de sociedad conyugal y sociedad patrimonial de hecho de compañeros permanentes, el proceso de sucesión, dice el código literalmente disolución, nulidad y liquidación de sociedades. ¿Y quién me dice cuál es el problema con esto? Son dos procesos. Pero lo importante no es que sean dos procesos, es que, ¿por qué está mal el título? Porque el proceso de disolución es un proceso declarativo, no un proceso liquidatorio. Entonces, el problema es que la disolución no es liquidatorio, es declarativo. Y por último, el código trae un proceso nuevo, novedoso, que es la insolvencia de persona natural no comerciante, donde traemos lo que se aplica en los procesos concursales de acreedores para personas jurídicas y comerciantes a las personas comunes y corrientes, donde una persona común y corriente que tiene más deudas que activos y que no puede hacer frente a sus obligaciones, puede liquidar todo su patrimonio para de esa manera salir de deudas. Estos son los cuatro procesos que están regulados dentro del Código General del Proceso, el de sucesión desde el 473 y siguientes, el de liquidación de sociedades conyugales y maritales desde el 523 y siguientes, el de disolución, nulidad y liquidación de sociedades, aunque ya sabemos que disolución es falso porque eso es un proceso declarativo, a partir del artículo 524 y siguientes, y la insolvencia de persona natural no comerciante a partir del artículo 531 y siguientes. Pero todavía no llegamos al error. El error más grave que yo veo que comete el legislador aquí es que a diferencia del declarativo, donde nos empieza a hablar de la demanda declarativa, la contestación, la reconvención, la audiencia inicial, la audiencia de instrucción y juzgamiento, y después nos habla de las reglas especiales para cada proceso declarativo especial, aquí llega el legislador y nos empieza a hablar de una del proceso de sucesión. Entonces, miren,
Proceso de sucesión, título 1, de inmediato. Y nos empieza a hablar del proceso de sucesión y nos lo describe a la perfección el proceso de sucesión, medidas cautelares, ¿sí? Embargo y secuestro. Por aquí nos habla del trámite, de la herencia adyacente, por aquí nos habla más adelante de la demanda, de los anexos de la demanda, de la apertura del proceso, el reconocimiento de interesados, requerimiento de herederos, administración de la herencia, requerimiento, albacea, las audiencias, la audiencia de inventario se avalúos, exclusión, todo supremamente bien. Pero el problema es acá, cuando habla de liquidaciones de sociedad conyugal, que entonces llega y se gasta dos artículos, el 523 y ya, uno, ya, eso es todo. Y ya de aquí pasamos a este, donde se nos gasta hasta acá y ya pasamos a otro. Entonces, básicamente, los otros procesos no están legislados. Solamente desarrolló el de sucesión y los otros no. Entonces, ¿qué dijo? Aplique las normas del de sucesión. Y la pregunta mía es, ¿y por qué no se reguló todo como en el declarativo? De manera general y luego con las reglas especiales para cada uno. Porque entonces es uno inventando y entonces llega y dice, se notifica a los herederos y a los acreedores. Y entonces uno dice, bueno, entonces supongo que solo a los acreedores. Donde los herederos podrán objetar las deudas. Y uno, a ver, los herederos pueden objetar las deudas. Entonces, si estoy en una sociedad conyugal, pues entonces no son los herederos, sino los cónyuges. Y si estoy en una sociedad comercial, entonces no deberían ser los cónyuges ni los herederos, sino los socios. Y entonces le toca a uno empezar a brincar y hacer analogía y aplicar normas de la sucesión a otros procesos. Para mí esto es simplemente desordenado, está mal hecho. No sé si fue que lo hicieron a la carrera, no sé si fue que se lo pusieron a hacer a la secretaria que no tenía ni idea de derecho y que estaba estudiando el tercer semestre de psicología, o que pusieron a un pelado que se acababa de matricular, había acabado de comprar el PIN para estudiar derecho en la nacional, o qué fue lo que pasó. Porque es que no tiene sentido que esté legislado de esta manera cuando está bien legislado para el declarativo. Porque que todo estuviera así hecho una melcocha, un sancocho, uno dice, ah, bueno, pues que lo que estaban haciendo era culinaria ahí, mezclaron todo, hicieron una sancochada. Listo, fabuloso. Pero cuando los otros están bien regulados y este no, es cuando uno dice, hey, pero entonces, ¿qué pasó? Una falta de comunicación ahí. Y nadie, o sea, ninguno de los congresistas que analizó eso dijo, hey, negro, ¿no será mejor regularlo así como hicimos antes con los otros articulitos o qué? Y si esa persona sí lo dijo y no se hizo, pues no sé. Entonces, la verdad me parece muy raro, pero bueno, eso es lo que nos tocó y con eso tenemos que trabajar. Entonces, para hablar del proceso declarativo, siempre lo vamos a referir primero a las normas de la sucesión y luego después hacemos extensiva esas normas a los otros procesos. ¿Listo? Empecemos hablando por la demanda del proceso declarativo. Como buena demanda, debe cumplir esta los requisitos generales que están consagrados en el artículo 82, que ya los hemos analizado antes, porque estos requisitos son generales para todos los procesos. Mire que dice, salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. La designación del juez a quien se dirige, el nombre, domicilio de las partes y de sus representantes legales, el nombre del apoderado judicial, lo que se pretende expresado con precisión y claridad, los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados, la petición de pruebas que se pretenda hacer valer, el juramento estimatorio cuando sea necesario, los fundamentos de derecho, la cuantía del proceso, las direcciones de notificación y los demás que exige la ley. Entonces, la demanda liquidatoria va a tener que cumplir con estos requisitos de la demanda y además con los anexos que están en el artículo 84. Pero
Para este proceso en especial, además de estos, también se debe cumplir con unos requisitos adicionales. Requisitos adicionales que los vamos a encontrar en el artículo 488. Y, como saben, esto lo hacemos extensivo a los otros procesos porque está desarrollado desde el punto de vista de la sucesión. Miremos entonces cuáles son esos requisitos adicionales que, sin contarlos del 82, que esos tienen que estar, que otras cosas tiene que tener la demanda. Nos dice, desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil, o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida, podrá pedir la apertura del proceso de sucesión. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que en el caso de la liquidación de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial, siguiendo este mismo orden de ideas, cualquiera de los dos cónyuges, una vez se haya disuelto la sociedad conyugal, puede solicitar su liquidación. La sociedad conyugal y sociedad marital en Colombia, pero primero hablemos de la sociedad conyugal, se disuelve por tres cosas. Se disuelve por muerte de alguno de los cónyuges, se disuelve por divorcio o se disuelve por nulidad. Esas son las razones por las cuales se disuelve la sociedad conyugal. ¿Cómo así? Se acaba, se termina. ¿Desde dónde está vigente la sociedad conyugal? Desde el momento en el que se celebra el matrimonio y hasta que queda disuelta por alguna de las tres causales que les digo. Muerte de uno o ambos cónyuges, divorcio o nulidad del matrimonio. Hasta ahí llega la sociedad conyugal. Y a partir de ahí entonces ya se puede liquidar, aplicando de manera analógica lo que acabamos de leer en el 488, cualquiera de los dos cónyuges puede solicitar la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando alguno de los dos cónyuges fallece, dentro de la sucesión de esa persona se debe liquidar la sociedad conyugal a la misma vez. Dentro de la sucesión del cónyuge fallecido se liquida la sociedad conyugal. ¿Y qué pasa si fueron los dos cónyuges quienes fallecieron? La ley, en ese único caso en el que fallezcan los dos cónyuges o compañeros permanentes, nos permite hacer la sucesión conjunta. Es decir, en un solo proceso hacer la sucesión de las dos personas. Y dentro de ese proceso, lo primero que vamos a hacer es liquidar la sociedad conyugal y después ya si repartimos la herencia de uno y del otro, pero todo dentro del mismo proceso, es llevar dos sucesiones en uno solo. Se llama sucesión conjunta. Solo se permite cuando los dos cónyuges han fallecido. No tiene que ser una conmoriencia, no tienen que haber fallecido en el mismo instante, no. Puede ser incluso con años de diferencia, pero que no se haya abierto la sucesión del primero y ya después cuando fallece el segundo ya sí abre la sucesión de ambos. Esto se llama sucesión conjunta. Es la única forma en la cual en Colombia se puede tramitar la sucesión de dos personas en un solo proceso. Si son cónyuges, no si son padre e hijo, no si son hermanos, no si son, solo si son cónyuges. ¿Listo? Bueno, pero ¿y cómo lo trasladamos este primer párrafo del artículo 488 a la liquidación de una sociedad comercial? Pues muy fácil. Si aquí en el 488 nos dice, una vez desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el Código Civil en el artículo 1312 o el compañero permanente con sociedad patrimonial podrá pedir la apertura del proceso, entonces nosotros podemos traducir esto a la sociedad comercial y es desde que se haya disuelto la sociedad conyugal, la sociedad comercial, perdón, que se haya terminado, cualquiera de los interesados, estos serán los socios o los acreedores, podrán solicitar la apertura del proceso de liquidación de sociedad comercial. ¿Sí?
Entonces, ese es el primer punto que nosotros lo vamos a hacer extensivo a los otros procesos. Ahora sí, entremos a mirar qué es lo que nos exige este artículo 488 como requisitos adicionales y diferentes a los que tiene el artículo 82. Primero, se debe mencionar el nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que le asiste para proponerla. O sea que yo debo decir quién es la persona que está solicitando la apertura del proceso y cuál es el interés que le asiste. Si esta persona es un heredero, si es un acreedor, si es un cónyuge. ¿Cuál es el interés, o sea, la legitimación en la causa que tiene la persona que va a solicitar que se abra el proceso? Y esto aplica igualito para todos, ¿sí? Porque para la sociedad conyugal tendrá que ser cónyuge, para la sociedad patrimonial tendrá que ser el compañero permanente, para la sociedad comercial podrá ser alguno de los socios o el acreedor. Entonces, aquí se debe expresar cuál es su legitimación en la causa, cuál es el interés que le asiste a usted para solicitar que se abra este proceso de sucesión. ¿Quién puede abrir en este caso el proceso de sucesión en este momento? Los herederos, que son las personas que tienen parentesco y están llamados por la ley a heredar. El cónyuge o compañero permanente superstite. Los legatarios, que son las personas a las que se les deja una disposición testamentaria. Lo que acabo de decir. ¿Cómo, perdón? ¿Me podrías repetir, por favor, lo que acabas de decir? ¿Quién puede abrir en Colombia una sucesión? ¿Quién tiene interés legítimo para abrir una sucesión en Colombia? Sí. Los herederos, que son las personas que tienen el parentesco y que están llamados a heredar según lo dispone la ley. Los cónyuges o compañeros permanentes superstites. Los legatarios, que son las personas a las que se les deja una disposición testamentaria, o los acreedores del causante. Y en un caso especial, los acreedores de un heredero por una cosa que se llama acción oblicua. Cuando yo soy acreedor de un heredero y el heredero le dejan una herencia, pero él no quiere abrir el proceso de sucesión porque sabe que si lo abre y le entregan esos bienes, le caigo yo de una, a ver qué es lo mío. Entonces el man dice, no, momentico, la casa es de mi papá, yo no tengo nada, así que no reclamo nada. Yo soy el heredero universal, nadie me va a quitar la casa, aquí estoy relajado viviendo en ella. ¿Para qué voy a abrir la sucesión? ¿Para que caiga este otro? Ahí mismo, no, hombre, ¿qué tal? Me quedo calladito más bien. Entonces, para evitar ese abuso del derecho, el acreedor de ese heredero puede, mediante una acción oblicua, solicitar que se abra la sucesión para que le caiga al heredero lo que le corresponde. Y ese heredero no podrá repudiar la herencia. Y una vez que se le adjudique, le caigo yo encima. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir qué interés jurídico tengo yo ahí, qué desempeño yo. Pero no solo decirlo, esto también hay que probarlo. ¿Listo? Entonces, ese primer punto nos habla desde la legitimación en la causa. ¿Quién es usted dentro de este proceso? ¿Por qué usted puede solicitar la liquidación del mismo? Segundo, el nombre del causante y su último domicilio. El nombre e identificación del muerto. ¿Quién es la persona de la cual vamos a abrir la sucesión? ¿Y cuál era el domicilio de esa persona, el último domicilio? Esto es muy importante porque el último domicilio es lo que nos va a determinar la competencia según el factor territorial. Será competente el juez del último domicilio del causante. Entonces yo tengo que mencionar cuál fue ese último domicilio y quién es la persona e identificarlo. ¿Cómo lo puedo yo
extrapolar este numeral a los otros tipos de procesos. En el proceso de sociedad comercial tendré que identificar cuál es el nombre o razón social de la empresa o sociedad o persona jurídica que se disolvió y cuál era el domicilio de esa sociedad. Así lo puedo yo extrapolar a ese lado. Con la sociedad conyugal no, sino que con la sociedad conyugal yo tengo que mencionar cuál fue el último domicilio de la pareja. Pero con la sociedad conyugal nos sirve para determinar la competencia según el territorio, el último domicilio de la pareja, pero si al menos uno de los cónyuges lo conserva. Los dos cónyuges vivían en Medellín. El señor se va de la casa y se va a vivir a Bello. Si la señora todavía vive en Medellín, el juez competente es el del último domicilio de la pareja. Si no, si cada uno se fue por su lado, entonces me toca demandar en el domicilio del demandado. ¿Sí? La cláusula general de competencia, pues el factor territorial, fuero personal, que es la regla general, domicilio del demandado. ¿Listo? Sigamos con este mismo artículo. Tercero, el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos. Yo debo mencionar a todos los herederos conocidos y la dirección. Si no conozco la dirección, sino solamente el nombre, menciono esto y bajo la gravedad de juramento se expresa que se desconoce la dirección. Pero debo mencionar, ay, ¿qué pasa si yo no conozco otros herederos? Entonces se dice la expresión, se manifiesta que se desconoce cualquier otro heredero con igual o mejor derecho. Hay que expresar esa fórmula para que el juez se dé cuenta de que usted no tiene conocimiento de que exista otra persona. ¿Y qué pasa si aparece? Nada, apareció la persona, ¿sí? Pero ¿qué pasa si aparece y usted dijo mentiras? Ah, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque ahí ya hay fraude procesal y ya hay otra cosa. Entonces, en la medida de lo posible, siempre con la verdad. Extrapolemos ahora esto a los otros lados. Si estamos hablando de sociedad conyugal, pues tenés que expresar el nombre del otro cónyuge y su dirección, a menos que la desconozcas. Y si estamos hablando de sociedad comercial, pues tenés que mencionar el nombre de los otros socios y sus direcciones, suponiendo que los conoce. Y si no, manifestar bajo la gravedad de juramento que no lo conoce. Entonces, miren el problema, pues ya están viendo cómo tenemos que ir leyendo y extrapolando, leyendo y extrapolando, leyendo y extrapolando, porque como no hay un artículo que hable de la demanda de los otros, pues nos toca coger este y empezarlo a repartir para los otros lados. Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Qué más nos menciona? Este que únicamente es válido para el proceso de sucesión. ¿Qué dice? 4. La manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario. Cuando se trate de heredero, en caso de que guarde silencio, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. ¿A qué se refiere esto? Existían o existen al momento de aceptar o de que a usted se le defiere la herencia, que se le dice, hey, aquí hay una herencia, ¿qué opinas? Existen dos formas de aceptar. La primera se llama aceptación pura y simple. Y la segunda se llama aceptación con beneficio de inventario. Y esto es muy importante porque esto nos va a decir cuáles son los efectos de la repartición, sobre todo de deudas. Cuando yo solicito
la herencia y digo que la acepto pura y simplemente, yo estoy aceptando todos los activos y los pasivos, pero además estoy diciendo que si se llega a deber dinero, yo lo pago con mi propio patrimonio. ¿Por qué existe esto? Porque en la antigüedad, y recuerden que estas normas son muy antiguas, era muy importante el honor de la familia. Entonces, si el padre suscribió una deuda, pues los hijos tenían que hacerse cargo por el honor del padre y toda la cosa. Hoy en día vale muy poco, pero la norma sigue ahí por su contenido histórico y porque no faltará algún evento en el cual las personas reciban pura y simplemente. Pues no, no falta, ¿sí? Como decía mi abuela, primero se acaba la guamasa que los marranos, pero bueno. Y la otra forma es aceptar con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acepto la herencia siempre y cuando los activos cubran los pasivos. Si no, no me dé nada, porque yo no voy a poner ni un peso para pagar deudas de otro. Básicamente es eso. Entonces, esto es clave porque si yo tengo un caso en el que Pedro deja tres hijos, uy, Hugo, Paco y Luis. Y el patrimonio que tenía Pedro al momento de su muerte era el siguiente. Como activos, tenía un apartamento que costaba 300 millones de pesos. Pero como pasivos, tenía una deuda hipotecaria por valor de 250 millones. Pero además tenía un crédito de libre inversión por valor de 100 millones. Y además de eso, suscribió una letra de cambio por valor de 30 millones. Entonces, ¿yo cómo reparto esta herencia? Si se hace pura y simplemente, ¿qué hago? A Hugo le reparto el apartamento, la porción que le toca. Este apartamento lo voy a dividir entre tres. Entonces, a Hugo le tocan 100 millones del apartamento, a Paco le tocan 100 millones del apartamento y a Luis le tocan 100 millones del apartamento. Pero a Hugo también le van a tocar una deuda de 250 dividido 3, que nos da ¿cuánto? 75. No, 83.33. ¿Estoy o no estoy? Sí, profe, Sí, ochenta y tres profe, punto sí. veintitrés. Listo, entonces le corresponden menos 83.33. Y esta cifra le corresponde a cada uno en deudas. Pero también el crédito de 100. Entonces le toca también una deuda de Treinta treinta y y tres tres punto punto treinta y treinta y tres. tres y lo mismo le corresponde a estos. Y una letra de 10, entonces también le corresponde una deuda, perdón, una letra de 30, entonces le corresponde una deuda de 10. Entonces, en total, ¿cuánto le toca a cada uno? Nada. No, nada, no, porque si recibió pura y simplemente sí le toca, pero le toca es pagar. ¿Cuánto?
usted tiene 100 millones menos 83.33 menos 33.33 menos 10. Le toca pagar, si no estoy mal, 26.66. Alguien que lo haga conmigo. Sí, profe, 26.66. Menos 26.66 para cada uno de ellos. O sea que a cada uno le toca salir a hacer un préstamo de 26.66 millones de pesos para pagar las deudas que dejó el papá. En cambio, si ellos llegan y dicen, no, 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 yo voy a recibir con beneficio de inventario, entonces, ¿cuánto le corresponde a Hugo? 0. A Paco le corresponde 0 y a Luis le corresponde 0. Entonces, ¿qué hacemos? Este apartamento lo repartimos entre los acreedores según el derecho y según la prelación de créditos. Pero este apartamento no alcanza a cubrir todas las deudas. Entonces, ¿ahí qué pasa con este dinero que se debe? Lola, lo lamento mucho, pero jodidos. Se perdió la platica. Es por esa razón que siempre que usted toma un crédito con una entidad financiera, con un banco, los bancos nunca pierden. Entonces, ¿qué hace el banco? Todos los créditos tienen seguro de vida. Todos, absolutamente todos. De modo que el acreedor para las patas, pero ellos no pierden. Porque ahí mismo el seguro de vida llega y cubre. Profe, ¿Sí? te hago una Dígame. pregunta. Entonces, en este caso que hay tres herederos, puede haber que dos reciban la herencia libre y que haya Pura y uno que... simplemente, y uno que la reciba con beneficio, sí. Ah, listo. Cuando yo estudié sucesiones, por allá en el 2004, no, en el 2000, eso fue en el 2009, 2008. Cuando yo estudié sucesiones en el 2008, el Código de Procedimiento Civil anterior decía lo contrario que dice este numeral cuarto del artículo 488, es decir, que usted tenía que manifestar que recibe la herencia con beneficio de inventario. Si no, se entendía que la recibía pura y simplemente. Entonces me acuerdo que el profesor de sucesiones era súper enfático con que usted dijera con beneficio de inventario, que eso dijo, él nos decía, vea, eso a usted no le puede faltar, se le puede olvidar el nombre de su mamá, pero no, que hay que recibir con beneficio de inventario. Vea, eso es pecado mortal, porque puede ocurrir esto, usted en vez de entregarle bienes los pones a pagar. Y aquí pusimos unas deudas bajitas, pero hay gente que tiene unas deudas brutales. Entonces, vea, eso era religioso. En sucesiones usted primero, buenos días, con beneficio de inventario. Ahora sí aprende, todo sigue el resto del temario. ¿Sí? Pero clave, o sea, mejor dicho, todos los días había que pararse antes de que empezara la clase a repetir, con beneficio de inventario. Si no, no podía empezar la clase. Lo cual era ridículo también, porque es que, hombre, ¿quién en su sano juicio va a recibir deudas? Ya cuando estamos poniéndole ese componente histórico que por el honor de la familia, que listo, ok, pero hoy en día, no, 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 eso no tiene presentación. De cada 50 millones de sucesiones, ¿sabe cuántas son pura y simplemente? Ninguna, para que no hablemos pendejadas, ninguna. Eso pasa en algún libro. Eso debería estar derogado. No sé por qué les da miedo derogar eso, pues es que no tiene sentido. Pero ahí existe. Entonces, lo que al menos sí se hizo fue decir, vea, si usted no dice nada, se entiende que recibe con beneficio de inventario. Para usted recibir pura y simplemente lo tiene que decir de manera expresa, que va a recibir pura y simplemente. Entonces ya, si usted busca una minuta sobre una sucesión, en ninguna parte tiene la frase. Y si usted tiene una minuta que tiene la frase es porque fue hecha con el Código de Procedimiento Civil anterior, no con este. Porque de resto ya usted no lo dice. Sí, ya. Yo a veces lo pongo ahí en las sucesiones porque como me quedó la tara de cuando lo estudié, pero ya de resto no, ya eso ya no tiene ninguna aplicación.
Entonces, con beneficio de inventario y ya, debería estar derogado. No, la verdad es alguna figura que, pero bueno, ahí está. Entonces, a eso es a lo que se refiere el numeral cuarto, que usted, si no dice nada, recibe como debe ser, con beneficio de inventario, y para recibir de la otra forma tendrá que hacerlo pura y simplemente. ¿Listo? Básicamente es eso. Esto no tiene aplicación en las otras formas porque esta figura solo aplica para las sucesiones. Esto no tiene nada que ver con las otras figuras. Porque en el caso de la sociedad conyugal, usted es como si siempre recibiera pura y simplemente, porque en la sociedad conyugal sí le toca asumir las deudas. Ahí sí le toca. Yo puedo hacer una liquidación de sociedad conyugal solo para repartir deudas, sin que haya ningún activo, en la que solo repartamos deudas. No hay problema. Usted paga esto y usted paga esto. Y en la sociedad comercial, que, que los socios asuman o no las deudas, depende del tipo societario. Porque en Colombia existen sociedad anónima simplificada, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple, sociedad limitada. Dependiendo del tipo societario, se determina si los socios asumen o no, o son responsables o no, por las deudas que no pueda asumir la sociedad con su patrimonio al momento de ser liquidada. La razón por la cual casi todas las empresas en Colombia son SA o SAS es por eso, porque en esas sociedades la responsabilidad está limitada. Los socios solamente responden hasta el patrimonio de la empresa. Más de ahí no. Otros tipos societarios sí hacen que sea extensivo a los socios las deudas. Entonces, cuando yo hablo de liquidación de sociedades comerciales, yo no tengo que mencionar esto porque se sobreentiende, según el tipo societario que sea, si la responsabilidad se extiende a los socios o no se extiende. ¿Listo? Esos son los requisitos adicionales de la demanda. Pero además de estos, también hay unos anexos adicionales que están en el artículo 489. Los anexos normales están regulados en el artículo 84 y estos del artículo 489, como ya lo hemos mencionado, no derogan, sino que complementan, adicionan lo que está contenido en el artículo 84. ¿Qué nos dice? Con la demanda deberán presentarse los siguientes anexos. Primero, la prueba de la defunción del causante. ¿De qué nos están hablando acá? Nos están hablando del registro civil de defunción. La prueba válida en Colombia de la defunción de una persona es el registro civil de defunción. No es el certificado médico de defunción. No, ese no es. ¿Qué es este? Vea. El certificado de defunción es el que se expide por el médico que certifica la muerte. Es esto que está viendo usted acá en la pantalla, esta cosa. Certificado de defunción, antecedente para el registro civil. Aquí tiene un número y entonces dice el lugar donde ocurrió la defunción, departamento Guajira, municipio Riohacha, área donde ocurrió la defunción, cabecera municipal, tipo de defunción, fetal o no fetal, quiere decir si la persona ya había nacido o no había nacido, fecha en la que ocurrió la defunción, 2018, abril 18, hora en la que ocurrió la defunción, las 9:30 minutos, sexo del fallecido femenino, nombres del fallecido tal como aparecen en el documento de identidad, primer apellido Pushania, segundo apellido Pushania, Pushaina, sí, y primer nombre Yosaila, ¿sí? Ese es el nombre de la persona fallecida. Tipo de documento de identificación, registro civil, número del documento y probable manera de muerte natural. Puede ser en estudio o violenta. Datos de quien certificó esta defunción. Apellidos y nombre tal y como figuran en el documento. Entonces, en este caso fue
Zambrano Pacheco Lisbeth Edith. Cédula de ciudadanía tal, fue la médico que con este registro profesional certificó la muerte de esta persona. Esto no es el documento adecuado. El documento adecuado es el registro civil de defunción, que es este. Este es un registro civil de defunción. En este registro civil de defunción contiene, espérame un segundito, yo muevo esto. Contiene aquí los datos de la oficina de registro, entonces dice dónde se registró, en la registraduría, notaría, consulado, corregimiento, inspección de policía, país, municipio, corregimiento, inspección de policía, y luego aquí vienen los datos del inscrito, entonces nos dicen apellidos y nombres completos, documento de identificación y el sexo en letras. Datos de la defunción, lugar de la defunción con país, departamento, municipio o corregimiento, fecha de la defunción, la hora, el número de certificado de defunción, juzgado en el caso de que sea muerte presunta, el juzgado que decretó la sentencia de muerte presunta, el año, mes y día de la sentencia. Y acá se marca cómo se está registrando, si se registró con un certificado médico con el que les dije, o si se certificó la muerte con una actuación judicial. Datos de la persona que denuncia, 2 testigos, fecha en la que se realiza esta inscripción y el nombre del funcionario que realizó el registro civil. Esto es un registro civil de defunción. Ese sí es el documento idóneo para demostrar la defunción. La defunción es el acto que da origen a la sucesión. Entonces, si yo quiero extrapolar esto a los otros procesos, ¿cuál es el acto que da origen a la liquidación de sociedad conyugal o la liquidación de sociedad patrimonial? La disolución de la misma. Entonces, ¿yo qué tengo que probar? La prueba de la disolución, es decir, la escritura pública de divorcio, la sentencia de divorcio, la sentencia de nulidad, bien sea nulidad civil o nulidad eclesiástica que esté homologada por juez de familia, o el registro civil de defunción de alguno de los ambos cónyuges. Porque ya lo habíamos dicho que en Colombia la sociedad conyugal se disuelve por muerte, nulidad o divorcio. Y las pruebas de eso son, repito, del divorcio. Puede ser la sentencia de divorcio o la escritura pública donde se decretó el divorcio. De la nulidad es la sentencia de nulidad del matrimonio o la sentencia eclesiástica homologada por el juez de familia o el registro civil de defunción de uno o de ambos cónyuges, porque esos son los actos que dan origen a la disolución. Y en el caso de las sociedades comerciales, la resolución de la superintendencia que ordenó la disolución de la sociedad comercial. Entonces, Profe, de me esta repite la manera, última en la parte de la disolución comercial. Gracias. la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenó la disolución de la sociedad. Entonces, de esta manera, ya sabemos cuál es el primer anexo de todos estos procesos. Sigamos acá revisando esto. Segundo, copia del testamento y de la escritura de protocolización de las diligencias y de su apertura y publicación según el caso. Este también es único para las sucesiones y nos dice que en el caso de que se haya otorgado testamento, como el testamento en Colombia tiene que ser otorgado por escritura pública, pues deberá presentarse como prueba de que el testamento es válido la escritura pública de testamento. Pero ¿a qué se refiere el código
cuando menciona esta otra parte que nos dice y de las diligencias y de su apertura y publicación según el caso. ¿A qué se refiere esto? Es decir, yo tengo que presentar la escritura pública donde está contenido el testamento. Hasta ahí, ningún problema, claro. ¿Eso otro qué es? Eso otro se da porque en Colombia existen dos clases de testamentos, el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto es cuando el testador va donde el notario con 3 testigos y frente a los testigos y al notario llega y dice, señor notario, por favor tome nota, voy a dictarle mi testamento. Es mi voluntad que al momento de la muerte los bienes se repartan y hace una distribución. Eso que la persona menciona se vierte a escritura pública y se expide un testamento abierto. Cualquier persona puede ir a sacar copia de esa escritura y ahí están las disposiciones testamentarias, como su nombre lo indica, abiertas al público. ¿Listo? Pero la otra figura es el testamento cerrado. En el testamento cerrado, el testador se acerca al notario con 5 testigos y un sobre cerrado y menciona frente al testador, perdón, frente al notario de los testigos, señor notario, en este sobre que le hago entrega se encuentra mi testamento. El notario coge el sobre y lo mete en otro sobre especial de la notaría y este se sella como en la Edad Media con cera y una vela y se le pone el sello, pues no con el anillo porque los notarios no tienen anillo, pero no falta el ocioso notario que mande a hacer un anillo para hacer eso, no me sorprendería. Algunos lo que hacen es que con una moneda o con algo así. O algunos otros tienen un sello. Por ejemplo, a mí me regalaron, por aquí lo tengo. ¿Qué lo hice? Véalo, a mí me regalaron esto un amigo que estuvo en Europa y encontró este sello de cera y me lo regaló y viene con la velita de cera y con el sellito. Es un sello en japonés, no, en chino, que dice Healthy Life, o sea, una vida saludable. Entonces viene la vela, una vela normal, pues eso es una cera especial y el sellito. Y entonces aquí viene como con el símbolo pues de Healthy Life, el kanji. Entonces usted lo derrite y ahí queda. No lo he utilizado nunca. Ganas no me han faltado de utilizarlo de pura ociosidad, obviamente, pero como que nunca he encontrado la cosa. Entonces, si yo fuera notario, pues yo sí mandaba a hacer una cosita de estas que tenga, por ejemplo, el loguito de la notaría. ¿Sí? Alguna cosita así como bien cachetuda, ¿no? Que uno lo haga y vaya a sacar y te, y que los testigos digan, no, nosotros también vamos a otorgar testamento solo para volver a ver eso. ¿Cómo? Cachetudísimo. Pero no, básicamente es pues algo así súper simple, no es así tan... Lo que le digo, algunos utilizan es una moneda y ya. Y como la moneda se queda pegada, entonces utilizan esas moneditas de 20, que no valen nada, una monedita de esas, ¡tin! Y ya. Y se la cobran a usted, no crea que el notario va a regalar una moneda de 20 así, oiga, pues. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ese sello, ese sobre es guardado en la notaría, pero en ese sobre quedan 7 firmas. El notario, el testador y los 5 testigos. Cuando el man se muere, se tiene que hacer una diligencia de apertura de testamento y esta es la cinematográfica a más no poder diligencia donde se llama a todos los herederos, se sientan alrededor del notario y el notario dice, bueno, estando aquí reunidos vamos a abrir el testamento de Pedro. Y entonces ahí vienen los close-ups con la cara de nervios de los herederos. Todos hemos visto esa escena porque la hemos visto en novelas, en películas, hasta en libros la reproducen. Y entonces está el man que está así, el que está ahí, sí, los otros que están ahí, sí. Y entonces se abre, se muestra el sobre con las firmas, se muestra la integridad del sello, se rompe el sello frente a todo mundo, se saca el sobre interno, se rompe también y se leen las disposiciones.
es mi voluntad que al momento de mi muerte, ta, 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 ta. Eso es supremamente cinematográfico, pues por la expectativa de todos de, ay, ¿a quién se lo irá a dejar? Y no sé qué. Y más si a esto le sumamos que en Estados Unidos usted le puede dejar todo literalmente al perro. Entonces, imagínese usted ser Diomedes Díaz con 59.800 hijos, una hijueputa cola que da la vuelta a la esquina y que digan, es mi voluntad que todo le quede a Firulais. Eso debe ser espectacular, hombre. Yo haría un testamento así solamente para darle la cara a todos y que después diga al final, para 2 páginas después. No, no, mentiras, que todo bien. Pero a Firulais sí le vamos a dejar un pedazo, ¿entendido? Solo pa ver. Lo malo es que uno ya está muerto, entonces no les puede ver la cara. Pero sí sería muy interesante ver eso. Es que en esa situación hay unos que ponen con una cara de pared que no pueden con ella. No, pues es que claro, y ahí puede pasar de todo. Es que en un testamento no solamente se hacen repartición de bienes, en un testamento se pueden reconocer hijos, usted puede desheredar herederos, puede nombrar albacea, puede incluso reconocer la comisión de un delito. Entonces, en un testamento puede ocurrir mucha cosa, entonces uno está como a la expectativa de qué es lo que irá a decir, ¿cierto? Entonces, lo que le digo, esa escena es muy común en películas y novelas y algo así, porque en realidad es muy cinematográfica, pero es muy poco común en la vida real, al menos en Colombia, porque el 95% de las sucesiones son intestadas y de ese 5% restante, el 90% son testamentos abiertos. O sea que digamos, una de cada 100 sucesiones es testamento cerrado. Es muy poquitico lo que se ve. La gente casi no utiliza el testamento en Colombia porque el testamento tiene muchísimos requisitos. Es un acto jurídico hiper regulado, pero brutalmente regulado. Lo van a ver ustedes cuando vean sucesión testada y se da cuenta uno que pareciera que lo que quiere hacer el testador es impedir que la gente otorgue testamento, porque tiene una cantidad de regulación. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que muchos testamentos se anulan porque precisamente no cumplen con toda esta regulación. Entonces la gente le cogió como miedo, en el sentido que la gente no quiere otorgar un testamento para que lo tumben después. Entonces la gente empezó a buscar otras formas de repartir la herencia que no impliquen un testamento. Y entonces empezaron a hacer fideicomisos y empezaron a hacer sociedades y empezaron a hacer donaciones y empezaron a hacer compraventas ficticias y cualquier otra figura para tratar de repartir en vida. Por el auge de todas estas otras figuras, algunas que dan lugar a más problemas todavía, fue que el código generó ese otro proceso que se llama partición en vida, en el cual a una persona se le permite repartir sus bienes estando vivo. ¿Sí? Es un proceso novedoso. El problema es que es una figura totalmente nueva, parece una nueva forma de adquirir y todo. Entonces, propuso más problemas de los que solucionó y es muy poco conocida. Entonces, a día de hoy, teniendo en cuenta que este código salió en el 2012 y que tiene aplicación plena desde el 16, es muy raro ver una partición en vida y siguen presentándose esas otras figuras para la repartición de bienes, que el fideicomiso, que las sociedades, que la compraventa ficticia e incluso que las donaciones, aún así a las personas le toque pagar el impuesto de ganancia ocasional, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere el código cuando nos menciona acá la copia del testamento y de la escritura pública de protocolización de las diligencias y de su apertura y publicación. Porque cuando se hace esa apertura que le estaba mencionando y se lee el testamento, eso hay que verterlo a escritura pública. Entonces, usted presenta o el testamento abierto en escritura pública o la escritura pública que se hace después de la diligencia de apertura y lectura del testamento. ¿Listo? Obviamente, esto solo aplica
para el proceso de sucesión, porque en los otros no hay lugar a este tipo de cosas. Continuemos. ¿Qué otro anexo nos propone el artículo 489 como anexo adicional? Tercero, las pruebas de estado civil que acrediten el grado de parentesco del demandante con el causante si se trata de sucesión intestada. Como la herencia en Colombia, el derecho de herencia depende del parentesco, yo tengo que demostrar el parentesco que tengo con el muerto. Si la persona es hijo, padre, cónyuge, hermano, sobrino, que son las personas llamadas a heredar por el Código Civil. ¿Cómo se demuestra el parentesco? Con registro civil. Con registros civiles usted demuestra cuál es el parentesco de las personas. Entonces, si yo voy a demostrar que soy hijo, si Hugo, Paco o Luis necesitan demostrar que son hijos de Pedro, pues entonces vamos a necesitar por parte de ellos su registro civil de nacimiento, donde dice quiénes son los padres de Luis. Y entonces ahí aparece Pedro. Y el registro civil de nacimiento de Paco y el registro civil de nacimiento de Hugo. ¿Sí? Según el caso, porque ahí dice quiénes son los padres. Ah, no, es que es el abuelo. Entonces aquí está el papá de Pedro. Entonces yo necesito el registro civil de nacimiento de Pedro, porque ahí dice quiénes son los papás y así compruebo el parentesco de este. Ah, no, es que es un hermano de Pedro, ¿sí? Entonces aquí está el hermano de Pedro. Entonces yo debo sacar el registro civil de nacimiento de Pedro, donde dice quién es su papá y su mamá, el registro civil de nacimiento del hermano, donde dice quién es el papá y quién es la mamá. Estos dos registros civiles tienen que referirse a la misma persona. Entonces mire que así demuestro yo el parentesco de los hermanos. Y si es con los sobrinos, si este hermano tenía a su vez un hijo, entonces sacó el registro civil de nacimiento del hijo de este, donde dice que el papá es este. El registro civil de nacimiento de este, donde dice que el papá es este. El registro civil de nacimiento de Pedro, donde dice que este es. Y en el caso de que sea cónyuge, pues el registro civil de matrimonio, que demuestra su calidad de cónyuge. Y si es hijo adoptivo, el registro civil de nacimiento, porque usted cuando le dan la sentencia de adopción, esta también se registra. Entonces no se presenta la sentencia, sino el registro civil de nacimiento, donde aparece como padres los padres adoptantes. ¿Listo? ¿Esto por qué? Para poder demostrar el parentesco entre hermanos. Perdón, el parentesco entre las personas y el causante. Profe, para el caso de medios hermanos no aplica. No, pues claro, porque es que igual en medio hermano comparten un padre. ¿Sí? Entonces en el registro civil de nacimiento de los dos tiene que decir que son hijos de la misma mamá o del mismo papá. Solo que no comparten el otro, si son medios hermanos. No comparten uno de los dos progenitores, pero dice quién es el papá. Sí, si no dices porque no es reconocido, entonces a esa persona le toca hacer un proceso previo declarativo de filiación para ser reconocido como hijo y que en su registro civil de nacimiento después aparezca que la persona es su verdadero padre o su verdadera madre. Sí, entonces también en los casos de los medios hermanos, ellos comparten un progenitor, entonces con los registros civiles. Entonces, en estos procesos se trata de demostrar esa condición, qué es lo que a usted lo relaciona, por qué está llamado a. En el caso de la sociedad conyugal, pues el registro civil de matrimonio, que es el que demuestra que somos cónyuges. Y en el caso de la sociedad comercial, pues el contrato societario donde se establecieron quiénes son los socios. Sí, o el acto, la inscripción ante la Cámara de Comercio, o el acto, el libro de socios donde se menciona quiénes son los socios. Esa sería la prueba en el caso del proceso de liquidación de sociedad comercial. ¿Qué otra cosa es importante mencionar acá? La prueba de la existencia del matrimonio o de la unión marital o de la sociedad patrimonial reconocida
si el demandante fuera el cónyuge o compañero permanente. Ya lo acabamos de mencionar. Es lo mismo. En el 3 y el 4, lo que se pretende es la demostración del parentesco de esa persona que solicita se liquide con el causante, con el muerto. Bien sea heredero o lo que sea. Si es un acreedor el que está solicitando la liquidación, pues entonces deberá presentar el título donde dice que él es acreedor y que el muerto era el deudor. Lo mismo se aplica para los otros procesos, como ya lo habíamos mencionado. ¿Listo? Sigamos. Este numeral quinto y sexto, estos dos son la parte más importante de la demanda en este caso. Esta es la clave. Si en la demanda declarativa la parte más importante eran las pretensiones y los hechos que dieron origen a, aquí lo más importante es ese numeral quinto y sexto. ¿Por qué? Porque los hechos y las pretensiones son las mismas. Las pretensiones es liquide este patrimonio, reparte y deme lo que me toca. Y los hechos son muy simples. Si el man se murió el man. Ah, estaba casado. El man estaba casado. Ah, otorgó testamento. El man otorgó testamento. Ah, no, no otorgó. No, el man no otorgó testamento. O sea, sí, hechos supremamente sencillos. Tenía 5 hijos. El man tenía 5 hijos. Hugo, Paco, Luis, Daisy, Rosita. ¿Sí? Ah, no, no tenía hijos. El man no tenía hijos. Supremamente simples son los hechos. Y la pretensión más, la clave, la cerecita está aquí. ¿Cuál es? Un inventario de los bienes relictos y de las deudas de la herencia y de los bienes y deudas y compensaciones que correspondan a la sociedad conyugal junto con las pruebas que se tenga sobre ellos. Y además, un avalúo de los bienes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 444. Entonces, la parte más importante es que si este es un proceso para repartir plata, inventaríeme la plata, men. Inventaríe los bienes. Diga qué es lo que vinimos a repartir. Pero no solo eso, sino que avalúe lo que vinimos a repartir, bienes y deudas, porque ya les dije que en la sociedad conyugal, por ejemplo, si lo que vinimos a repartir son deudas, entonces inventaríeme las deudas y cuánto es que valen las deudas, cuál es el saldo que tienen. Entonces yo debo hacer un inventario de bienes y deudas. Y darles un valor. ¿Cómo se hace ese inventario? Yo debo proporcionarle al juez todos los elementos que le permitan identificar, discernir, determinar lo que estoy inventariando. ¿Cómo así? Supongamos que yo voy a inventariar un carro. ¿Qué elementos necesito? Escucho. Hágale pues, ¿quién? La matrícula de propiedad. Sí, pero entonces inventaríeme pues el carro, construyame el párrafo. Primero, ¿cómo se llama un carro? ¿Eso es un qué? ¿Qué es un carro? Es un vehículo particular. Vehículo automotor. Vehículo automotor. Importante, si es de servicio particular o de servicio público, porque por ejemplo, en el caso de los taxis, lo importante no es tanto el aparato,
sino el cupo. Pero también hay que inventaría el aparato, porque el aparato también vale, ¿sí? Por ejemplo, un bus. El coco vale X dinero y el cupo vale otro tanto, entonces yo tengo que inventariar. Entonces estamos inventariando el carro como tal. Entonces un vehículo automotor de servicio particular o de servicio público. ¿Qué otra cosa? Color específico, modelo, Color específico. ¿Qué más? Modelo. O sea, el año modelo, pues se está refiriendo. chasis, Modificaciones. el motor. Pero, ¿qué más es Valor, importante? el valor, El valor está más abajo. ¿Qué más? Cuando yo voy a comprar un carro, La marca. la marca. Ok. Entonces yo digo, voy a comprar un Chevrolet. Pero además de la marca, ¿qué? Porque hay Chevrolet que valen 30 La millones y hay línea. Chevrolet de 500 millones. Y el modelo. La La línea, línea. o sea, ¿qué carro es? ¿Es un Chevrolet? ¿Es un Aveo? ¿Es una camioneta Blazer? ¿Sí? ¿Es un Corvette? ¿Cuál es? Una Toyota. ¿Qué Toyota? ¿Es una Prado? Ok. No, es una Land Cruiser. ¿Sí? No, es un Corolla. Es un Renault. No, es un Twingo, es un Clio. ¿Sí? Entonces, la marca, muy importante. Un vehículo automotor de marca BMW, Mercedes, en fin, la marca del carro. ¿Cuál es la línea? El nombre que se le da dentro de la marca al producto. ¿Sí? Porque todas las marcas sacan diferentes vehículos. Y esos diferentes vehículos tienen diferentes propiedades, lo cual modifica el valor. Entonces, que si es un automóvil, que si es camioneta, que si es y a cada uno le otorgan un nombre. Entonces, ¿cuál es el carro? El modelo, muy importante, porque los carros van cambiando y según el año los modelos pueden variar ostensiblemente el valor. Entonces, ¿qué modelo es? El color, importante. Pero ¿qué color debo poner yo? El color que aparece en la matrícula, ¿sí? Que generalmente son unos nombres todos extraños que le ponen las marcas, porque yo no sé a quién fue el que se le ocurrió que si un carro es blanco, yo no puedo decir que es blanco, ¿sí? Porque blanco queda como muy pelle, muy pobre, ¿sí? No le puedo cobrar a usted 3 o 4 millones de pesos adicionales. En cambio, si dice blanco galaxia, espectacular. No sé quién dijo pues que las galaxias eran blancas, pero blanco galaxia. Y si dice algo como blanco perlado metalizado, usted dice, eso debe ser espectacular, ser blanco. ¿Sí? En cambio, si dice solo blanco, pues Gris Bretaña. no, y eso que esos son nombres que funcionan, pero hay veces que utilizan unos nombres que uno dice azul cerúleo. ¿Qué hueputa será ese color? Y uno lo ve y es verde. Y uno dice, ¿y esto es un azul? ¿Y dónde tendrá el azul? ¿Será por debajo? ¿Qué? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hace usted? Pone el color que aparece en la matrícula. Ese es el color que le puso el fabricante. También es importante, aunque no lo crean, ya dejando pues las bromas y demás, es porque los fabricantes cuando crean un color único, cuando crean un color específico, le ponen un nombre a ese color. Entonces, usted lo puede llamar gris Bretaña, pero ese es un color específico. Ese es el nombre que tiene el código de la pintura. Entonces, si usted necesitara pintar el carro otra vez o una parte del carro, usted puede pedir gris Bretaña o el código de la pintura, que todas las pinturas tienen un código. La R no sé qué, y ahí le entregan la pintura específica. Una marca puede tener el mismo nombre de color que otra, pero ser colores diferentes, porque para ese fabricante ese nombre está asignado a este tipo específico. Y es más, algunas marcas de carros de superlujo o superdeportivos, cuando usted los compra, ellos le ofrecen a usted opciones de personalización. Y algunas veces, si usted crea un color único para su carro, ¿sí? Le ponen a usted la tabla de diseño y usted dice, yo quiero que sea azul, no, pero más encendido, no más bajito, no más perlado, no un poquito menos metalizado, Y si usted crea una pintura
única que no existía, le dejan que usted le ponga el nombre. ¿Sí? Entonces, usted compró, ¿qué te dijera yo? Un Aston Martin y creaste una pintura especial y vos le podés poner rojo del poderoso, papá. ¿Sí? Y queda no cualquier rojo del poderoso. ¿Sí? O imagínese un verde y ponele verde rey de copas, men. Ah, no es cualquier verde, verde rey de copas, bien. Calidad, calidad, papá. ¿Sí? Pero estamos hablando pues de una cosa especial. Eso se utiliza, lo que les digo, porque los fabricantes les dan unos códigos especiales a las marcas, a las pinturas, para establecer los químicos que se utilizan para la subfabricación y después reproducir la pintura en caso de que sea necesario repintar o dañar o que se haya dañado el carro. Entonces es por eso. Entonces suena muy gracioso porque utilizan unos nombres que unos veces son muy rebuscados, pero la razón de que existan los nombres así en realidad es porque como las tonalidades varían y tienen tantos componentes, entonces agotan muy rápido simplemente con el nombre. O sea, blanco pueden ser muchísimas tonalidades con muchísimos aditivos diferentes que le dan, si es blanco mate, blanco brillante, blanco con diferentes cosas. Entonces, por eso es que le ponen esos nombres rimbombantes que a veces uno dice, pero no jodas, hombre. Sí, yo me acuerdo que mi primer carro fue un Twingo que era dorado y se llamaba Beige Carrara. Y yo siempre que lo miraba, yo decía, beige. Era dorado, mi carro era dorado. Y se llamaba Beige Carrara. Ese fue el nombre que le dieron a esa pintura. Entonces, por eso es importante ponerle el nombre. Además, ¿qué otra cosa? La placa. ¿Y de dónde es la placa? Porque como las placas en Colombia no son de Colombia, a menos que sea una moto, ¿sí? O que sea un tráiler de una tractomula, que eso sí dice en Colombia nomás. Entonces es necesario decir cuál es la Secretaría de Tránsito y Transporte en donde está inscrita esa placa. Si es Medellín, Envigado, Sabaneta, Tin. Con los carros y motos también es importante poner el número de chasis y el número de motor. Eso es importante ponerlo. Sobre todo porque esas partes identifican ese vehículo. Si yo le tengo que cambiar al carro el motor porque, digamos, se le fundió y toca comprar un motor nuevo, yo tengo que modificar la matrícula y hacerle ese cambio de motor. Porque si no, no se identifica. Si me paran en un retén y entonces les da por revisar el número de chasis y de motor y no coincide, el mismo, venga papá, hermano, porque aquí hay algo raro. ¿Sí? Entonces, hace parte de la identificación del carro. ¿Sí? Si un carro no tiene placas, en una de estas inundaciones, a mí una vez me pasó, pero con la placa de adelante, no con la de atrás, que en una de estas inundaciones el carro iba andando y solamente la placa estaba pegada con los dos tornillos de adelante. Entonces el empuje del agua sacó los tornillos y se perdió la placa de adelante. Vamos a suponer que se perdieran las dos placas, o como en una moto, se pierde la placa que es una sola, y entonces ¿cómo identificamos la moto? El número de chasis y el número de motor. Así la identificamos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, esos números también. Y cualquier otra seña o marca que sirva para identificar ese tipo de cosas. Si es, por ejemplo, un avión, los aviones tienen lo mismo, tienen una marca, un fabricante, un modelo, números de motor, de motores, porque generalmente los aviones tienen varios motores, números de chasis, año, ¿sí? Dependiendo de también los colores, aunque con los aviones no es necesario los colores porque los colores dependen, por ejemplo, del operador, si es avión privado, si es de una compañía aérea y demás. Entonces, con ese tipo de cosas no serán necesarios los colores. Y lo mismo ocurre con las naves, los barcos. El fabricante, el modelo, el año, los motores, etcétera. Todo lo que sirva para identificar a este tipo de cosas. Ahora, si es un apartamento o un bien inmueble,
entonces yo lo primero que siempre hago es describir qué clase de bien es. Entonces ya habíamos dicho antes que ya habíamos dicho un vehículo automotor o una aeronave o una nave. En este caso hablaríamos de un bien inmueble. ¿Y cómo se denomina? Se denomina lote, casa, bodega, local, apartamento. ¿Cuál es la denominación que tiene ese bien? Ah, no, es un apartamento, listo. Entonces, un bien inmueble denominado apartamento, denominado garaje, cuarto útil, en fin. Listo. Bien inmueble denominado apartamento. ¿Qué otra información es importante? ¿Dónde está ubicado? Entonces, bien inmueble denominado apartamento, ubicado en la dirección del municipio de, departamento de, para saber cuál es el bien, porque como los inmuebles, la dirección es supremamente importante, porque ahí es donde lo puedo ubicar. Eso es lo que me permite diferenciarlos. ¿Qué otra cosa? El número de matrícula inmobiliaria. Todos los bienes inmuebles en Colombia tienen matrícula inmobiliaria, un número. Así como los carros tienen matrícula, los bienes inmuebles también tienen matrícula, pero inmobiliaria. Y además de eso, los linderos. Entonces, en los bienes, generalmente usted tiene linderos. Norte, sur, oriente, occidente. Y si es apartamento, cenit y nadir. O techo y suelo, pues arriba y abajo. Si es un bien que no hace parte de un edificio, pues entonces simplemente los que le mencioné. Norte, sur, oriente, occidente, o algunas veces lo único que dicen es por el frente, por atrás, por un costado y por el otro costado. ¿Dónde puedo yo obtener esa información? En la Catastro. matrícula inmobiliaria aparece, pero algunas veces no aparecen los linderos, sino que dicen linderos contenidos en la escritura pública número 320 del año 2014 de la Notaría Primera de Envigado. ¿Qué toca hacer? Ir a la Notaría Primera de Envigado, sacar la escritura pública y leer los linderos para poderlos copiar. Lo que voy a inventariar es una cuenta bancaria. Entonces pongo, ¿qué clase de bien es? Cuenta bancaria de la entidad, ¿cuál sería la entidad financiera? Bancolombia, Vivienda, etcétera. Con número de producto tal, que, y además tengo que decir, es una cuenta de ahorro, es una fiducuenta, es una cuenta corriente, a nombre del señor tal, y el saldo a la fecha, porque todo eso nos sirve para identificarlo. Ay, si es una deuda. Acreencia, deuda, crédito en contra, también he escuchado yo. ¿Qué consta en título ejecutivo, contrato, sentencia, en fin? ¿Cuál es el documento en el cual consta la deuda? ¿A nombre de quién está? O sea, ¿quién es el acreedor? ¿Y cuál es el saldo? Esto hace que un inventario sea más o menos así. Deme un segundito. Acá. Entonces, mírenlo acá. Primero, un inmueble de tipo urbano denominado apartamento. Entonces, algunas veces se le pone de tipo urbano, de tipo rural, dependiendo de si queda en la ciudad o queda en el campo. ¿Sí? Denominado apartamento 201, así se llama. Ubicado en el segundo piso del conjunto residencial Torres del Castillo, propiedad horizontal, destinado a vivienda familiar, con un área total de 250 metros cuadrados, con matrícula inmobiliaria número 001-361430, ubicado en Medellín, Antioquia,
en la carrera 30 y... Espérese que se me abrió aquí una cosita y no veo nada. Ubicado en la carrera 32, número 960 Sur, cuyos linderos son, entonces mire que aquí aparecen los linderos, por debajo con losa de concreto que lo separa del primer piso de parqueaderos, por encima con losa de concreto que lo separa del apartamento número 301, por el norte con columnas, muros y ventanería que forman la fachada con frente a terraza de uso privado de este apartamento y zonas verdes. Por el oriente con columnas, muros medianeros que lo separan del apartamento número 202. Columnas, muros y ventanas que forman fachada con frente a terrazas privadas de este apartamento y muro que lo separa del punto fijo. Por el sur, con columnas, muros y ventanería que forman la fachada con frente a terraza de uso privado de este apartamento, zonas comunes exteriores y zonas verdes, puerta de acceso y muro que lo separa de punto fijo. Por el occidente, con columnas, muros, ventanas que forman la fachada con frente a zonas verdes. El área está determinada por el perímetro marcado entre el punto 1 al 64 y punto de partida del plano A3. Y luego es importante poner este tema de la adquisición, es decir, cómo fue adquirido el bien, porque, por ejemplo, en la liquidación de sociedad conyugal es muy importante determinar cómo se adquirió el bien para saber si el bien es social o no y si hace parte de la sociedad y debe repartirse. Entonces, miren que acá fue adquirido por la señora tal por compraventa efectuada a la Dirección Nacional de Estupefacientes DIAN el día 15 de septiembre del año 2009 por escritura pública número en Medellín, tal como consta en la anotación número 14 del Certificado de Tradición y Libertad. Valor aproximado, 226. ¿De dónde sacamos este valor? Del predial. En el predial, nosotros podemos verificar cuál es el valor que tiene ese bien. ¿Sí? Y así como está el apartamento, pues también está el garaje. Entonces usted, en el mismo sentido, inventaría el garaje. Entonces dice, un inmueble de tipo urbano denominado parqueadero número 42, ubicado en el conjunto residencial Torres del Castillo 3, ubicado en la carrera de Medellín, Antioquia, propiedad horizontal, con matrícula inmobiliaria número tal, destinado a estacionamiento de vehículo con un área aproximada de 12 metros cuadrados, con una altura libre de 2,50 metros y cuyos linderos son por debajo con losa de concreto que lo separa del sótano, por encima con losa de concreto que lo separa del apartamento 202, por el norte con circulación común, por el oriente con columnas y faja de separación común, por el sur con muro que forma la fachada del frente a zona común exterior, por el occidente con el parqueadero número 43. El área está determinada por el perímetro marcado con los puntos 213, 216 y 213 puntos de partida del plano A2. Y adquisición fue adquirido de la misma forma a la DIAN. Entonces, así es como yo inventaría un apartamento, por ejemplo. ¿Y cómo inventario lo que estábamos mencionando ahorita? Un carro. Venga a ver que yo creo que aquí en este mismo hay un carro. Dame un segundito, yo lo busco por acá. No va a tener un carrito por aquí. Ah, sí, véalo acá. Y es una lancha, para acabar de ajustar. No es cualquier cosa. Una lancha. Entonces dice, un vehículo de tipo acuático denominado chalupa, ni siquiera una lancha, una chalupa, de marca Fibres, modelo Barracuda, serie EAR609, con capacidad para 4 pasajeros, de servicio particular, con patente de navegación número tal, con nombre de embarcación Natalia Quinta o Natalia V, nunca supe, con identificación número tal, de matrícula tal, del libro 8, folio registrado en el Ministerio de Transporte y Tránsito, Dirección de Transporte de Grupo Operativo en Tránsito Acuático, embarcación menor de inspección fluvial, valor aproximado 13 millones de pesos. Entonces, mire, por ejemplo, ese es la chalupita.
había que, porque vale, 13 millones son plata, ¿sí? Entonces, también hay que inventariarlo de esa manera. Y entonces, deudas. ¿Cómo es una deuda? Miremoslo aquí. Entonces tengo aquí deuda contraída con la DIAN aún vigente por concepto de impuesto al patrimonio desde el año 2006 hasta el año 2012 a cargo de la señora tal, valor a pagar tanto. Deuda por concepto de administración del Resort Vacation Village AT Weston, ubicado en Fort Lauderdale, Florida, ubicación que es pagadera en Colombia ante la entidad Banco HSBC, valor a pagar tanto. Por cierto, cuando nos dijeron que había ese apartamento, ese tiempo compartido, nosotros dijimos, es totalmente necesario ir a hacer una inspección a ese apartamento, así que necesito que me lo preste una semana porque hay que ir allá a ese apartamento. Es un avalúo que hay que hacer personalmente allá. Y los que se van, mi hijo, de paseo antes de que se repartiera eso. Sí, no, pero tampoco pues, pero sí, efectivamente sí les dimos, bueno, préstenos pues ese apartamento, si no, no, les bajamos pues 200 lucas si nos prestan el apartamento. Y efectivamente nos lo prestaron. Hombre, el hospedaje es de lo más caro que uno paga cuando está paseando. Entonces nosotros aprovechamos y nos dijeron, sí, sí, hágale. Y allá estuvimos una semanita ahí tirando caché, porque esos resorts son, vea, eso es puro caché. Sí, entonces uno entra allá y uno, es bacano. Eso, sinceramente, pues a mí no me gusta esa clase de inversiones, pero la verdad es que sí es muy chévere. Sí, no me gusta esa clase de inversiones porque eso apenas como una semana, 2 semanas al año y sinceramente, eh, pero muy chévere. Si tienen resort, se reciben préstamos. Con mucho gusto le hacemos una inspección judicial bien en forma, gratis. Entonces ya saben, ojalá en Europa, bacano. Mire aquí otro, deuda por concepto de administración del resort Ventura at Boca Ratón, ubicado en Boca Ratón, Florida, USA, que es pagadera en Colombia, Esto es lo que hay que pagar a esa cosa. Obligación a cargo de la señora tal y a favor de su compañero señor tal por pago de asesoría jurídica que le debe al señor Vélez y de su compañera le reconocerá dentro del trabajo de partición de adjudicación en dinero por valor de 3 millones. Y entonces yo después recapitulo todo el pasivo social. Y por acá está el activo social, vea, 510 millones de pesos. Estos son valores prediales. Listo. Ah, miren el carro aquí. Ah, no, pero esta era una obligación de hacer. Ah, mire esto, qué interesante. Había una camioneta, Nissan, no, era un carro, un Nissan Sentra modelo 2012, 0 kilómetros, que lo habían comprado, pero después lo vendieron sin sacarlo del concesionario. Entonces, la persona a la que se lo vendieron ya lo pagó, entonces hay que entregárselo, o sea, hay que hacerle la matrícula, entonces obligación de hacer, consistente en la entrega efectiva y legal del carro. 22 millones de pesos costaba este. ¿Y aquí qué era esto? Y acá era lo contrario, que era un lote que compraron y todavía no habían hecho escrituras. Entonces, una obligación de hacer consistente en lograr efectivamente la escrituración a favor del señor tal del inmueble denominado lote de terreno situado en el paraje Chamuscado del municipio de Fredonia, Antioquia, con un área de 6.000 metros cuadrados, identificado con la matrícula tal, toda vez que dicho inmueble fue recibido en permuta por la señora tal por negociación efectuada con el día y tal cosa, 50 millones de pesos. Y así sucesivamente, pues, aquí está la chalupa, aquí está otro inmueble y así. Entonces, así se hace un inventario. Dependiendo del bien, le debemos poner la mayor cantidad de información que sea posible y darle un valor. La ley nos permite por ahora, para los bienes inmuebles, utilizar los valores prediales, que es el valor que el Estado le da al bien, para cobrar sobre él los impuestos.
es recomendable utilizar este valor y no utilizar el valor comercial porque el valor comercial tiende a ser más alto. Entonces eso hace que los gastos de la sucesión o de la liquidación de sociedad conyugal o de la liquidación de sociedad comercial se incrementen para las partes. Y así se pueden reducir. Esto hasta que la ley nos diga, lo siento, pero solamente se pueden utilizar valores comerciales y hasta ahí pues se nos acabó la fiesta. ¿Listo? Por ahora que todavía se permiten hacer de esta manera, eh, pues se puede hacer todavía, entonces se va a aprovechar hasta que nos digan que no se pueda. Y así es como se hace el inventario. Entonces ahí cumplimos con el numeral quinto y el numeral sexto porque nos piden el inventario y el avalúo de los bienes. Todo esto debe estar acompañado de los documentos donde están certificadas todas estas cosas. Entonces yo, frente a los bienes inmuebles, tengo que presentar el certificado de tradición y libertad, donde está, que este es el certificado de tradición y libertad. Aquí está la matrícula inmobiliaria con la que estamos identificando. Y en el caso de que los linderos no estén acá, la escritura pública. Entonces, por ejemplo, mire que aquí dice cabida y linderos. Ver escritura pública número 1355 del 8 de marzo de 1989 de la Notaría 15 de Medellín. Entonces, para sacar los linderos de esto, tocó ir a la Notaría 15 y sacar ahí. Para ver los linderos que dicen ahí, como les mostré, que por el norte, que por el sur, que arriba, que abajo y toda la cosa. En el caso de los carros, pues entonces una fotocopia de la matrícula y en el caso de todas esas otras cosas, que lo de los resorts y eso, usted cuando compra eso le dan un contrato donde se establece que tal persona compra el resort, ese contrato. No, ¿qué es la deuda? Pues entonces el documento donde está contenida la deuda, ver el contrato, la letra de cambio, la sentencia, en fin, dónde está contraída la deuda. La chalupa esa también tiene una matrícula. Yo no tenía ni idea de que eso lo matriculaban y también lo matriculan. Lo que no matriculan es pues cuando es una lanchita muy pequeñita, como muy casera. Por ejemplo, esos kayak, no, eso no está matriculado. Eso es un bien como decir una silla. Pero si usted tiene una lanchita con motorcito buena, eso sí está matriculado y además vale una plata. Eso es carísimo. Si a usted le sorprende lo que llegan a valer algunos carros, que usted ve carros de 500 millones, 600 millones, 1000 millones, los barcos son ridículos lo que cuestan, pero estúpido. Eso es absurdo. Uno ve una lanchita medio decente que uno dice, uy, mira qué bacana esa lanchita, no sé qué, 500 millones. Pero estamos hablando de una lancha pelle de esas que ven uno en Guatapé. Ahora uno de esos yates que se ven a veces en el mar. Ay, hermano, estamos hablando de millones de dólares, pero de un montón de millones de dólares. De las veces en las que yo me he sentido más pobre en mi vida fue así. Estábamos en la luna de miel y entonces cogimos un crucero en Miami por las Bahamas, ¿sí? Muy barato. Los cruceros son una forma de pasear baratísima, ¿sí? Porque el crucero, usted tiene el hospedaje, el transporte, le dan la comida y si paga adicional, el chorro que se quiera tragar para que se intoxique y llegue con cirrosis si quiere o para que se mantenga media caña sabroso. Ya cada quien escoge, ¿cierto? Pero eso es adicional, porque usted con el tiquete normal solamente le dan un jugo de naranja asqueroso que debe tener más cancerígenos que entrar a una planta nuclear o agua, ¿sí? Si quiere Coca-Cola, también hay que pagarlo adicional. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? El jugo radioactivo y agua. Listo, no más, porque vea. ¿Sí? Y de vez en cuando, pues alguna cervecita, pero se pagaba. Entonces, en una de esas paramos en Bahamas, en Nassau, la capital. Y allá hay una isla, o sea, está el embarcadero y al frente hay una isla que se llama, ¿cómo se llama esa isla, hombre? Es Paradise Island, creo que sí, creo, no estoy seguro. Es una isla donde viven todos los famosos y toda la cosa. En esa isla hay un hotel enorme, gigantesco, que se llama Atlantis, súper bacano, que yo entré al hotel y yo dije, no, men, esto hay que venir algún día. Tiene acuario dentro del hotel, cine, centro comercial, una cosa absurda, súper espectacular. Y el hotel da un muelle donde por el otro lado están las casas de los famosos, pero de los famosos es que Serena Williams y así, unas casas estúpidas. Pero en ese muelle, men,
parquean unos yates. Y estaban esos yanquis sentados allá bebiendo su gaseosa, viendo su fútbol americano y mirando a los transeúntes como microbios asquerosos que pasaban por ahí. Men, yo no me había sentido tan pobre en mi vida. Yo creo que el yate más barato ahí costaba $50 millones. Unas cosas ridículas, pero ridículas es estúpidas. Que uno decía, si hay mucha plata en el mundo a lo bien, hombre. Que yo decía, si yo me gano el baloto, no puedo comprar una pendejada de estas. De ese tamaño es. Es que 50, 60, 70, $100 millones, unas cosas ridículas que uno dice, pero ¿y cómo? Y no era uno, ni dos, eso era un montón de yates. O sea, uno pasaba por allá para mirar y, mira este, uy, mira ese por allá, mira, uy, mira esos gringos, hey, hello from Colombia. ¿Qué? ¿Cocaine? No, 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 no. Ah, no, porque es que uno no dice eso, sino, no, a uno no le grita el pibe, James, no, sino, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es otra anécdota. Y uno dice, ay, una sucesioncita de un gringo de esos que se cayera ahí como un huevón por estar bebiendo y le tocara a uno repartir un yate de estos, qué belleza. Obviamente que lo primero que uno dice, hay que hacer una inspección judicial al yate de 15 días, hermano. Desgraciadamente con toda la tripulación, porque hay que mirar si esto sí funciona, ¿cierto? Y ya después si hace uno el proceso, eso es clave, ya saben cuál es la estrategia. Cada vez que llega una sucesión así muy buena, entonces, que un apartamento en París. Ah, lo peor de estos procesos. Hay que ir a hacer una inspección judicial, hermano, allá, a París, por 8 días. ¿Qué más vamos a hacer? Sí. Y necesito cobrarle los tiquetes, pues, pero ¿qué más se va a hacer? Yo viajo en primera clase. Business está bien. Ya sabe, no, mentira, estoy jodiendo, pero uno sí le puede decir al cliente, hey, bueno, préstame ese apartamento, no jodas, hombre. Y si tiene un yate, uno dice, hey, de así sea para montarme ahí, no tengo que salir, yo me quedo ahí en el muelle, hombre, pero necesita en la vida, ¿qué va? ¿Sí? Profe, o sea, lo que usted necesita es tomar fotos, decir que estuvo allá y listo. No, pero yo sí me tengo que tomar, pues ahí, si quiero, una champañita, así sea uno de esos vinos San Jorge que venden de uno en caja, pues, y uno Un lo pone en cariñoso, una un copa. cariñoso. Sí, uno lo pone en una copa y Cariñoso. en ese yate, ¿y quién le dice que eso es un vino asqueroso de 5.000 pesos en de uno? Naiden, mijo, Naiden. Sí, pasan por ahí. ¿Qué estará tomando? ¿Botella de añejo de qué? 1880, una cosa así. Puede estar frutiño, mijo, idea. ¿Qué hacemos, pues? Pero ya saben, así es. Entonces, sí, muy bacano. Yo decía, ay, una sucesioncita de un hijo de puta de estos hombres. Qué belleza, qué belleza. Pero bueno. No me ha caído la sucesión porque aquí estamos dando clase todavía, ¿cierto? Porque es que imagínense, uno cobra el 20% solamente del yate. Ay, María. En estos días anunciaron Bill y Melinda Gates se divorcian y yo decía, hijo de puta, no haber estudiado Derecho en Estados Unidos, hombre. ¿Usted imagina ese divorcio? Muchachos, les voy a cobrar barato, pues, para que arreglemos esto fácil. El El 5%. 5%, con eso hay. Barato. Sí. ¿Y que hay yate en dónde? Porque hay que hacer inspección judicial de todos los yates y las mansiones, muchachos, que hay que ir a hacerla. O sea, me demoro 6 meses mientras voy recorriendo las mansiones, que en Dubái, hay que ir a hacerles la inspección judicial. Entonces ya saben, listo. Ya saben que se aprendió en la clase de hoy, hay que ir a hacer la inspección judicial. Claro, Claro, como espectacular. requisito legal. Es un requisito sine qua non. Sí, usted le saca el código así rápido y le dice, mire, aquí habla de la inspección judicial, míralo ahí, ¿sí lo vio? Aquí, en esta parte. No, acá más abajo, ya, aquí, ahí está la inspección judicial, ¿vio? Ahí quedó y ya, Profe, cubierto. venga, una preguntita. Dígame, Brady. De pronto mi ignorancia, Sí. hablando ahorita que estábamos diciendo del valor comercial de los muebles o los inmuebles, en especial Ujú, de los inmuebles, y usted nos ujú, recomendó que utilizáramos el valor catastral, ¿cierto? ujú, Pero si uso el comercial sobre la sucesión, teniendo en ujú. cuenta que yo estoy cobrando estoy cobrando según el valor de cada bien, no me quedaría a mí mejor colocar el comercial No, para porque yo el recibir. contrato que usted hace con el cliente es cobro sobre el valor comercial. Ojo con eso.
Usted le cobra un porcentaje sobre valores comerciales y usted le dice al cliente que se va a inventariar con valor predial para efectos tributarios, lo cual no es falso, ¿sí? Mientras que se nos permita realizar esa distinción, nosotros nos podemos aprovechar de la deficiencia del Estado en el establecimiento de esos valores, porque eso es un problema del Estado. En algunos municipios, el valor predial y el comercial es muy similar. ¿Sabe dónde? En La Ceja. Aquí arriba en La Ceja. Allá yo no sé si es que son súper juiciosos con eso y lo están actualizando o cómo es que hacen, pero es muy parecido el valor predial al valor comercial. Y hay otros lugares, hermano, uno yendo para la costa en esas fincas que hay ganaderas por los lados de Montería y eso. Son unas fincas enormes, unas cosas que valen 10.000 millones de pesos. Valor predial, 5. Que uno dice, ¿qué es esta ridiculez? Valor predial, 15. Pero estamos, es en serio, yo lo he visto, unas fincas enormes. 500 hectáreas, 50 millones. Y uno, no jodas, hombre. Eso es una deficiencia del Estado. Mientras se nos permita hacer eso, usted le está dando a la persona, sin hacer nada ilegal, una ganancia. ¿En qué sentido? Con la sucesión, los herederos deben pagar ganancias ocasionales que equivale al 10% del valor que reciben, obviamente descontando las deudas, ¿sí? ¿Sobre qué liquidan ese impuesto? Sobre el inventario que usted hizo. Entonces, si usted inventarió predialmente, pues entonces ese activo baja, pero usted cobra comercialmente. Eso siempre hay que dejarlo muy claro y que quede expreso en el contrato para que después no le salgan con esa y le cobren la finca de 5.000 millones a 5. ¿Sí? Entonces, eso hay que dejárselo claro. Hombre, que a partir del 8 de mayo ya no se puede hacer. Olvide esta clase, le da a borrar y ya. ¿Sí? Inventaría con el valor comercial. Y ya, así es. Así de fácil. O sea, nosotros nos aprovechamos de las herramientas que tenemos en la mano. Y en este momento esa herramienta todavía nos sirve. Entonces, ahí está. Las deudas, sí, usted pues hay que pedir el certificado de cuánto es lo que se debe y ese es el valor que se le pone. Con los carros, ¿cómo sé yo el valor de los carros? La mejor forma de hacerlo aquí es con Fasecolda. Usted se mete a Fasecolda, que es la base de datos que toman las aseguradoras para determinar el valor asegurable, y ahí mete los datos del carro. Entonces ahí le piden la marca, modelo, si es automático, las puertas, que si es hatchback, que si es no sé qué, que si es LT, FC o esas letricas o esos numeritos que le ponen para decir que el carro es más calidoso, menos calidoso, que si es el no sé qué, el si sé cuándo, sí. Entonces usted le pone toda esa información y ahí le aparece valor del bien X, 50, 20, 30, 40, lo que sea. Esa es una medida fácil, pues, de hacerlo. Entonces, así lo podemos inventariar de una u otra manera. ¿Listo? ¿Quién más tiene alguna duda? No, profe, hay que grabarnos rápido para coger el gangazo antes que lo quiten. Sí. Lo bueno es que sabe cuál sí no se nos quitan. Hay que ir a hacer una inspección judicial, hace bien que queda allá. De María, hay que ir a hacer... Ese sí no se quita. Ay, no, muchachos, pero sí, la verdad es que uno a veces sí puede, dentro de los procesos que hay, bienes y cosas así, a veces sí se los prestan a uno de ese tipo de cosas. Uno es que jode mucho y trata de hacer la clase más amena y hablando pendejadas, pero la verdad, por ejemplo, en la oficina hemos ido, por ejemplo, a apartamentos que tienen la gente en Cartagena y nosotros le decimos, hey, préstame el apartamento, yo voy un fin de semana o una semanita a Cartagena y se lo prestan a uno con mucho gusto, ¿sí? O lo que le digo, lo del resort es cierto, a nosotros nos prestaron un resort de esos que las personas tienen acceso a tal cosa y nos dijeron, ah, sí, porque yo no lo voy a utilizar este año y si yo no lo utilizo esa semana se pierde, vaya con mucho gusto. Y nos ahorramos ahí una plata. Nosotros pudimos ir a un resort así y nos ahorramos un jurgo de plata y es un hospedaje muy bacano, muy bueno, porque son cosas muy lujosas. Ese tipo de cosas las hacen muy lujosas para que sean atractivo el comprar ese derecho. Entonces,
O sea, de verdad, o sea, ya sin bromear, es una posibilidad que uno puede hacer y uno puede hablar con el cliente. Al fin y al cabo, el cliente, pues usted le está prestando un servicio y si no, pues al menos decirme, alquílamelo barato, no hay problema. Y es una posibilidad que se da. Lo que le digo, no es que uno lo haga en todos los procesos, pero de vez en cuando puede surgir una posibilidad así y no está de más. Y créanme que muchas veces a la persona no les importa. Es más, lo que les decía, esa persona nos dijo, no, es que yo no lo voy a utilizar este año. Si usted no va, pues se pierde. Porque nosotros le dijimos, préstemelo y dígame cuánto me cobra por el hospedaje. No, 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 vaya, que igual si no se pierde. Ah, bueno, venga a ver. Sí, entonces, eso es una posibilidad que da y ya también eso hace parte de las relaciones personales que uno haga y demás con el cliente y son pues cosas, lo que pasa es que es muy gracioso porque a veces sí ocurre eso y de verdad a veces sí le toca a uno desplazarse hasta algunos sitios a ver los bienes y a ver las fincas y a ver las cosas. A veces eso sí ocurre. La última vez que nos pasó es con una sucesión que estamos llevando aquí arriba en Santa Rosa de Osos y hay varias fincas y había que subir a mirar porque para acabar de usar las fincas tenían ganado, entonces el ganado también. Entonces sí había que subir y mirar las vacas y toda la cosa. Incluso nos tocó contratar los servicios de unas personas para evaluar el ganado. Yo no tengo ni idea de vacas, yo las veía y yo, ay no, qué lindo animal. Es una vaca, ¿cierto? Sí, ok, gracias. Eso debe ser muy bueno cocinado. Eso deben ser unos filetes de ahí. No, doctor, esas son de leche. Y yo, bueno. Pero debe ser una leche buena de saber un quesito de ahí espectacular, ¿sí o no? Para uno que no quedase callado. Pero es que en realidad usted no tiene conocimiento de eso. Todos somos conocedores e ignorantes de algo. Entonces, ¿qué? Contratamos a una persona que sabía de ese tema. Entonces, por ejemplo, yo no conocía esos animales. Se llaman vacas cimental, son como rojizas, como cafecitas. Son de doble propósito, leche y carne. No dan tanta leche como las de toda la vida, las que aparecen en las bolsitas de colanta, que son blancas con negra. Esas son las campeonas en dar leche. Estas son de doble propósito, entonces se pueden vender después de que tienen cierta edad para carne y también dan leche y además el animal es bonito, incluso el causante, el muerto, las tenía más por eso, porque le gustaba el animal que en realidad por el beneficio que le producían económicamente, porque hubiera sido más rentable allá en Santa Rosa de Osos, eso es pura zona lechera, hubiera sido más rentable tener Holstein que tener esas. Y si fuera de carne, pues es mejor en otros sitios, como por ejemplo en Montería y de toda esa zona por allá, que es propia de esa clase de ganado, y se compra otro clase de ganado diferente, que los cebú, los angus o esos otros. Entonces, tocó contratar una persona para eso, pero nos tocó desplazarnos hasta allá y mirar ahí y meterse uno y conocí algo ahí de vacas y de esas cosas y ve uno esa tierra tan espectacular, ese pasto verde espectacular, parecía un tapete. Hermoso eso. Y por ejemplo, la casa de ordeño es impresionante. Eso tiene un montón de tecnología que uno no se imagina. Eso es casi todo automatizado. Hay algunas más tesas que son automatizadas 100%. Las vacas se meten solas cuando necesitan que las ordeñen. Porque si la vaca no la ordeñan 1 o 2 veces al día, le da mastitis. Entonces las vacas sienten las ubres cargadas y se meten solas y eso les suelta cuido, entonces van comiendo ahí mientras que la máquina va succionando. Algunas que no son así tan tecnológicas, las vacas las van entrando, los mismos personas que trabajan allá les conectan la maquinita a la ubre y uno ve todo el proceso de la leche y después fuimos a una fábrica que tiene unos tíos de los clientes de productos lácteos y entonces uno ahí ve todo el proceso completo hasta que eso se transforma en arequipe, en leche, en quesito y demás. Y adivine que hay que hacer una inspección judicial de quesito, men. Lo siento, hay que hacer una inspección judicial de quesito de ese arequipe y entonces nos lo traímos para acá y nos regalaron quesito, arequipe y unos pan de quesos más buenos. Sí, entonces ya saben, la clase de hoy. Muchachos, un gusto, se me cuidan bastante. Recuerden que la próxima clase es el examen. Entonces no tenemos clase porque están realizando el examen y ya nos veríamos en la de más arriba para ir finalizando el tema. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, Listo, profe. gracias. Chao, Gracias. compañeros. Hasta luego, gracias. Feliz noche.